Tanto les voy comentando que el pastor Hernando no está en Bogotá, está en Bogotá y les manda muchas saludes. Hernando, con Claudia, con los niños, está en Bogotá. En este momento están en Villa de Leyva. Estuvieron bautizando a los papás de Alejandro y Marta, pues, los suegros de ellos, y ha sido una bendición. Ha sido un viaje de verdad de mucha bendición porque han podido compartir, están llevando. Y bueno, se vienen cosas bien interesantes para la iglesia y para que estemos orando por Hernando, por Claudia, ya mañana llegan. Y ahorita hablé con él y me dijeron que muchas saludes, que los que... Y vamos a verlo hasta el número 37. Juan capítulo 8, 31 al 37. Juan 8, 31, 37. ¿Estamos ahí? Amén. Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Hijo sí quedará para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Bueno, Señor, te alabamos, Dios, te bendecimos, Rey, y amén y amén. Bueno, tengo pues el privilegio de estar enseñando este libro en, en las cárceles los martes. Vamos por el capítulo 5, pero iba a dar el capítulo número 6, pero el Señor me llevó a este capítulo y este versículo. Y me ponía a pensar en esas personas que están en la cárcel, verdadera libertad. El verdadero, cuando uno es verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la concepción de que ser libres es no tener unas esposas, o las hablo pues de
compromiso de Dios en nuestras vidas cuando el Señor nos liberta. Y entrando en contexto, eh, ir contra Él, ¿sí? Y estas palabras salen de una pregunta que conversación que el Señor tiene con ellos. Y la pregunta que ellos dicen es, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que tener en claro. ¿Por qué? Porque de ahí se desprende esta enseñanza que el Señor nos va a dar. Entonces el Señor les explica quién es, ¿sí? Y con qué autoridad lo hace. Y por consiguiente, para lo que se viene. Entonces en el versículo 36, el Señor hace el llamado a los que habían oído de Jesús. Y saben que esto es una responsabilidad para aquellas personas que han oído de Jesús. Muchas personas creen que por haber oído cuáles eran los judíos que habían creído en él, pues el Señor estaba en el templo, estaba enseñando y se desata una polémica entre los fariseos y los escribas y le hacen esta pregunta. Pero cuando el Señor le responde y le muestra todo esto, el Señor ya luego ve que unas personas habían creído en él y se dirige a ellos, no se dirige a los fariseos ni a los escribas, y se dirige a hoy día hay debates sobre la autoridad de Jesús, hoy día hay muchos debates sobre ello. Y una de las cuestiones que se debate es, ¿quién es Jesús? Y Jesús ya se había explicado ahí, bueno, ya se había dado. Y el Señor le dice a esto a ellos, perdón que me está yendo de la palabra, le dice esto a ellos y les dice que hay una responsabilidad con respecto cuando oímos de Él. Y cuando nosotros oímos de Él, digamos así, nos invita a dos cosas. Primero, a permanecer en Él. ¿Sí? Si usted lo ve ahí, dice que cuando oímos la palabra de Dios, nos desafía a lo primero, que es quién es Él. Mucha gente cree que es discípulo de Dios o discípulo de Jesús porque sabe más o menos qué fue lo que Él hizo, de dónde vino o qué hizo. Pero el verdadero discípulo, si quiero ser verdadero discípulo, debo de permanecer en Él. Así como Jesús permaneció en Dios
y Dios permaneció en él. Y esta palabra es muy importante para la cual es este estudio. ¿Saben por qué? Porque Juan, significa morar, discípulos de Jesús, debemos de morar en él. ¿Y qué significa la palabra morar? Es habitar. Y aquí una pregunta para nosotros. ¿Cuál, ¿Cuánto nosotros permanecemos con la palabra de Dios? ¿Y saben qué? Es importante. ¿Cuán importante es para nosotros estar siempre meditando en la palabra de Dios? Si yo le preguntara a usted, ¿usted quiere ser un verdadero discípulo de Jesús? Yo creo que la respuesta es obvia, por eso venimos acá. Pero ¿cuánto tiempo nosotros pasamos, permanecemos y nosotros moramos en la palabra del Señor? Y es un reto para nosotros. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros moramos en lo que el Señor ha dicho, cuando nosotros creemos y nosotros estamos y permanecemos, nos aferramos a lo que el Señor ha dicho, pues ¿sabe qué? Vamos a empezar a ser verdaderos discípulos. Vamos a empezar a conocer el plan de Dios que tiene para nosotros. Y yo no sé si usted conoce el propósito. ¿Qué es morar? ¿Qué es permanecer? Y Él nos lo demuestra y nos lo recuerda. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, esa es la palabra meno, en mí, Él hace. Y eso es lo que hoy estamos retados. Mire, el Señor a estos hombres que escucharon de Él y creyeron intelectualmente a que nosotros seamos verdaderos discípulos. Y ayer hablábamos sobre, en el estudio de los hombres, estábamos hablando sobre deje de coquetear con la iglesia. Y una de las palabras que me llamó la atención es que nuestro papel, nuestro rol dentro de crecimiento para sus vidas. El propósito de Dios por la cual Él nos trae a este lugar, el propósito de Dios por la cual Él nos
nos tiene este espacio, ¿saben para qué? Es para que nos formemos, para que valoremos la palabra del Señor y para que esa palabra que Dios nos habla more en nuestras vidas. Así como Él lo dice ahí, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Y yo creo que este es el desafío que hoy tenemos nosotros, es ser verdaderamente discípulos de Jesús. Pero cuando el Señor habla, no hacen parte de su vida lo que Él ha dicho. Así es de que hoy podemos ser retados y lo primero que podemos ser retados es que cuando nosotros, el Señor nos hable, que esa palabra more en nosotros. ¿Y saben qué? Cuando la palabra de Dios mora en nosotros, vamos a poder agradar a Dios. Si yo le preguntara a usted hoy, ¿usted quiere agradar a Dios? Yo creo que la respuesta es obvia. Pero ¿qué estamos haciendo cuando el Señor nos habla? Y ese es el reto que el Señor les está diciendo ahí. Y en Juan capítulo 15, vamos ahí, versículo 1 al 5, el Señor va a colocar una imagen de qué es morar, de qué es permanecer en Él. ¿Qué va a pasar? Él lo va a quitar y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Y mire lo que dice acá, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, ¿qué dice? Cito tener primero una relación con Dios y su palabra y luego eso va a dar un fruto que es guardar sus mandamientos y obedecer. Si yo les preguntara a usted, nosotros somos salvos ¿por qué? Porque yo hago buenas obras. Él. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Cómo me doy cuenta yo que yo estoy permaneciendo en el Señor? ¿Cómo me doy cuenta? Pues a través de los frutos. Pero los frutos lo que hacen es reflejar que yo estoy permaneciendo en Él. Y quiero que si ustedes se vayan con esto en su corazón y saben qué, es que fuera de para Dios. Y la única forma
de nosotros poder agradar a Dios es permaneciendo en Cristo Jesús. Y es el reto que el Señor les hace a estas personas. Él les dice, bueno, ya ustedes oyeron, ya ustedes creyeron, ok, ahorita ¿qué sigue? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, cuando yo me aferro a Cristo Jesús, estoy permaneciendo en Él. Y cuando permanezco en Él, voy a dar buenos frutos. Mucha gente me dice, ve, pero es que vos no sos infiel a tu esposa o lo que sea. Yo le digo, no. Entonces me dicen, ¿por qué? Yo le digo, ¿ustedes por qué creen? Y me dicen, no, porque vivir continuamente, morando bajo sus alas, orando, llenos del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? El Señor promete grandes cosas para nosotros. La promesa del Señor es que siempre va a estar con nosotros. Pero ¿saben qué? A veces queremos recibir esos privilegios de que Dios esté con nosotros, pero no queremos aceptar la responsabilidad que trae eso. Permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, hay discípulos que son ¿qué? Falsos. Y yo creo que este es un buen momento. Yo creo que cuando tú me hablas, no le hago caso o prevalece más mi intelecto o prevalece más mi opinión. ¿Y sabes qué? Antes no somos verdaderamente discípulos de Él. ¿Y sabes qué? El Señor nos manda que no seamos fluctuantes. El Señor quiere que nosotros no seamos como esas olas del mar. Por allá Hebreos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sabemos de que Sandrita tiene trasnochos, sabemos de que si ya no puede venir es porque está ocupada.
Pero ¿saben qué? A veces no tenemos una justificación. ¿Y saben por qué? Porque a veces nos parece que no es importante. Y eso es lo que ni siquiera una hora han podido orar. Ni siquiera una hora. Ni siquiera una hora han podido velar. ¿Y saben qué? Me golpea mi corazón. Porque si yo veo mis oraciones, no creo que duren una hora continua. Y el Señor se está dirigiendo a ellos. Se está dirigiendo a esas personas que han creído en Él. Pero ¿saben qué? El Señor no quiere ahora. La fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Así es de que es un reto, es un compromiso que hoy tenemos. Si yo me miro antes de yo venir acá, estaba yo tenerme hoy aquí. Pero no estoy aquí por lo que yo soy, sino por lo que Él es. Entonces el reto es, Señor, tú me hablas y yo obedezco. En inglés los mandamientos son comandos. Se dice comandos. Yo no chisteo, yo no digo nada, Señor, ¿eso es lo que tú quieres que yo haga? Yo quiero tener una buena relación contigo. Voy a hacerlo. Dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Juan escribe, acuérdense, está hablando aquí sobre el permanecer 19 veces en esta haber pasado con esta persona. Dice ahí, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si la iglesia no son discípulos de Jesús, no son de nosotros. Así es de que es un reto. Y esto me habló mucho a mí. Yo le decía, Señor, eh, quiero tener una relación, Señor, con tu palabra. Señor, yo quiero tener una relación en oración.
Y decía un comentarista lo siguiente, dice, los anticristos no fueron totalmente extraños en la iglesia. Un día salieron de ella, pero en realidad no permanecieron en ella. Hoy muchas personas son cristianas, por menos que las razones, que las mejores razones. Quizás ir a la iglesia sea una tradición familiar, a lo mejor gustan de los contactos sociales que se pueden desarrollar ahí, o posiblemente el ir a la iglesia es un hábito de años y nunca se detuvieron a preguntarse por qué lo hacían. ¿Cuál es su razón fundamental para ser cristiano? A menos que sea una razón cristocéntrica, usted podría en realidad no serlo. Increíble, ¿cierto? Y esto nos invita a nosotros es a detenernos un momento. El Señor les dice, bueno, ojo, ¿ustedes quieren ser mis discípulos? ¿Ustedes quieren ser verdaderos discípulos míos? Pues ¿saben qué? Permanezcan en mi palabra. Y es un llamado a ser un verdadero discípulo. Es un llamado a permanecer continuamente, tomando de la vid, sabiendo de que sin Él nada soy, sabiendo que sin Él nada puedo hacer. Y ese es el reto que tenemos nosotros. Y ser discípulos, déjeme decirle, cuesta. No es fácil ser discípulo. Y lo lindo del Señor, ¿saben qué es? Que el Señor no tiene letra menuda, no tiene letra pequeña. El Señor nos muestra a través de la Biblia que antes de nosotros tomar esa decisión, nos paremos y digamos, bueno, esto es lo que cuesta. Y el Señor nos dice como cuando alguien edifica, y dice, si usted va a edificar, antes no se sienta y echa cálculos. Y dice, esto se me va a ir de arena, esto se me va a ir en ladrillos. Y yo creo que humanamente lo hacemos. Así mismo, nosotros tenemos que saber que para nosotros ser discípulos de Jesús, debemos de pagar un precio. La salvación es gratuita, pero el ser discípulo tiene un costo. Seguir a Cristo tiene un costo. Seguir al diablo es gratis, pero ¿saben qué? Lo barato sale caro. Seguir a Cristo tiene un costo. Seguir al diablo usted lo puede seguir, es gratis, pero lo barato sale caro. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Mucho cuidado cuando usted escucha de mí, mucho cuidado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha sucedido después de que recibiste la palabra de Dios? ¿Qué está sucediendo en tu casa? ¿Qué está sucediendo en tu familia? Estamos siendo esa generación que impacta. ¿Y saben qué? Es una responsabilidad que adquirimos cuando venimos a la iglesia. Es qué estamos haciendo con la palabra de Dios. Y la meta es ¿qué? Es ser un verdadero discípulo. Entonces cuando nos reunamos, cuando abramos la palabra, ¿saben cuál es la meta, Señor? Yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Y me golpeaba mucho, porque en mi vida todavía hay orgullo, todavía hay vanidad, en mi vida todavía hay envidias, muchas cosas, las cuales yo les decía, Señor, aún ni las sabía, Él me las mostraba, pasaban como pantallazos. Y me decía, mira, esto es lo que pasa, mira, esto es lo que has hecho. Y yo, Señor, perdóname, Dios. Pero ¿saben qué es lo lindo del Señor? Que el Señor está esperando a que nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Y saben qué? Yo creo que hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo día. ¿Saben para qué? Para que nos pongamos en paz con el Señor. ¿Qué el Señor te ha mostrado? ¿Qué el Señor te ha hablado? La cual tú has dicho, Señor, ¿sabes qué? Métete en todas mis áreas, menos en esta. ¿Y saben qué?
lo que hace un verdadero discípulo es imitar a su maestro en todo. Juan 8:31, mire lo que dice, los verdaderos discípulos conocen la Miren, una de las características que tiene un verdadero discípulo, ¿saben qué es? Es que conocen la verdad. Yo no sé si usted se ha preguntado, hoy día se habla sobre una verdad relativa. Verdad. ¿Y saben por qué lo digo? Porque Jesús mismo lo dijo. En Juan 14:6 dijo, yo soy y saben que en él no hay sombra de iniquidad. Lo único que no puede hacer Dios, nuestras posiciones. Y hoy concentrémonos en Cristo Jesús. Y él dice que él es el autor y consumador de la fe. Así de que vamos a Cristo Jesús. ¿Es cierto? Es que Jesús invita a que nosotros permanezcamos en Él para ser discípulos verdaderos. Y los discípulos verdaderos pues conocen la verdad. Y esa verdad, ¿qué hace? Nos liberta. Y si lo vemos en la vida de Jesús, Él es la verdad que nos libertó. Personas que un día dijeron, ve, sí, Jesús es el Mesías. Mira, sí, sí, Jesús sí viene de Dios. Pero ¿saben qué? El Señor quiere que verdaderamente seamos discípulos. Y cuando somos verdaderamente sus discípulos, lo podemos conocer a Él. Esclavizada, prisionera. ¿Y qué diferencia tan grande? Los que están en la cárcel, muchos de ellos libres, y los que están libres, muchas veces encarcelados. Y eso
3, el Señor no les estaba hablando a ellos. El Señor no les estaba hablando a ellos. Y ahorita lo vamos a ver. Le dicen ellos en el capítulo 8, versículo 33 de Juan, dice, le respondieron, espérate un momentico, Jesús, ¿sí? Espérate un momento. Mentira. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan lo que estamos viendo en Éxodo? Ellos habían sido esclavos del faraón. ¿Se acuerdan que estaban en Egipto? ¿Se acuerdan que estaban en Egipto? ¿Y cómo estaban allá de vacaciones? Como que se les había... Nunca hemos estado prisioneros. ¿Y saben qué? Dos mentiras. La primera, si habían sido... ni espiritualmente. ¿Y saben qué? Esa es la gran mentira que hoy tiene el mundo. ¿Saben qué? Hoy el mundo a esa libertad es una falsa libertad. Esa libertad que ellos tienen. Tres tipos de libertad que el mundo quiere. Ellos dicen, queremos ser libres. Hoy ustedes ven y hay tres clases de libertad. Vamos ahí a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. ¿Sí están entendiendo, no? El Señor está ahí en el templo. Libertades que quiere el mundo hoy. La primera libertad que el mundo quiere hoy es la libertad sexual, ¿cierto? Hoy es, déjeme hacer con lo que yo quiera, con mi cuerpo, lo que yo quiera, y ahorita pues, ahorita tienen relaciones entre, ¿cómo dice la reina? Decía hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo, del sentido contrario. Justicia. ¿Y qué dice? Laxivia. Entonces, eso es lo que proclaman hoy, ¿cierto? Las personas. Querer tener esa... quieren es libertinaje. Y eso es lo que hoy vemos, ¿no? Que podamos, los hombres se casen con hombres y puedan adoptar.
Yo tengo un compañero que estudió conmigo en el colegio y él hoy vive en Nueva York y tiene, la pareja es otro hombre y tienen un bebé. Religiosa, y aquí no lo dice, para hacer daño. Porque cuando van a los brujos, ¿para qué van? No van para lo que dice el versículo 14, dice que el versículo 14 dice que para amar al prójimo, sino para qué? Para hacerle daño al prójimo. Y para eso muchas veces quieren su libertad, es para poder eh, dañar a los demás. La negra candela, ¿cierto? Vea, pero ya dicen, levantan la mano y dicen amén. ¿Para qué quieren esa libertad de expresión? ¿Saben para qué? Para esto, para formar enemistades, envidias, contiendas. El último carro, ojalá que se le dañe, bueno, todo eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, ahí es donde no necesitamos ser unos eruditos para saber que el Señor tiene la razón. No necesitamos ser unos doctores en teología para saber que el Señor tiene la razón. Y luego dice ahí, miren, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Miren, por eso es que todo el mundo quiere la libertad. Hoy día quieren la libertad para que pues, se fume marihuana, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Eh, lo que hace es formar unos centros para que ellos vayan allá y... Pero también el Señor nos dice acá, miren que no necesitamos ser teólogos para encontrar esta verdad. Con aquellas personas que dicen ser libres, lo que están buscando es un libertinaje. Y luego dice, acerca de las cuales amonesto. Y mire lo que sucede acá. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y saben qué? El mundo quiere eso. Quiere la libertad de expresión, quiere la libertad religiosa, quiere la libertad sexual. ¿Y saben qué va a pasar con ellos? Si no se arrepienten, pues que no van a heredar el reino de Dios. Y ellos están convencidos, como los escribas que le dijeron, espera un momentico, ¿cómo así? Yo no soy esclavo. Ellos están convencidos que esa libertad que ellos tienen, que es libertinaje, no es un símbolo de esclavitud. Ahí mismo, en el capítulo Gálatas 5:13, mire lo que dice. Y este es el llamado, la cual es la verdadera libertad. Dice ahí, porque vosotros hermanos a la libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Entonces es el llamado, ¿no? El Señor les está hablando allá en el templo, en Juan capítulo 8, y les dice a ellos, ¿saben qué? Yo los puedo hacer libres, siendo verdaderamente mis discípulos conocidos.
y son esclavos del pecado. Y es una paradoja, es una utopía. Ellos creen ser libres. Ellos creen ser libres, pero ¿saben qué? Nunca lo podrán ser. Verdadera libertad. Volvamos ahí a Juan capítulo 8, versículo 33. Entonces el Señor le dice, le respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás, ¿eso es verdad o no? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Estaban siendo esclavizados por los romanos, estaban siendo sometidos por los romanos y habían sido esclavos. Nosotros podemos ser esclavos de Dios o esclavos del pecado. Esas son las dos opciones que tenemos. Esas son las dos opciones que tenemos. Pero yo como sé que soy un verdadero discípulo de Dios, pues cuando la libertad que Dios me ha dado, la uso ¿para qué? Los sordos, así no lo quiera ver, pues lo que indica es de que sí estoy siendo esclavizado. Y estoy siendo esclavizado del pecado. Y eso es lo que dice el Señor. Y el Señor, mire, lo que dice aquí el Señor es 'su labor, ¿qué tiene que hacer? Irse a dormir a otra parte. Pero el hijo, cuando está en la casa, ¿qué hace cuando está en la casa? Pues se queda ahí, se quita los zapatos, está en comunión con el Padre, está. El Señor le dijo, ¿saben qué? Ustedes están trabajando en la casa, pero ¿saben qué? Ustedes no pertenecen aquí, ustedes van a tener que salir de aquí. Pero el hijo sí va a permanecer ahí. Así es de que, como dice Edison, reino de los cielos. Pero debemos de tomar una decisión hoy. Y mire lo que dice ahí, 35 dice ahí, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La pregunta es verdaderamente libres de qué? ¿De qué les estaba hablando ahí? Romanos 8:2 dice, me ha librado de la consecuencia de lo que yo hice.
Dice Romanos capítulo 3, dice, por cuanto todos pecaron, hemos pecado. Por- a Dios, al Padre. A través de su sacrificio, hoy puedo ser verdaderamente libre. ¿Libre de qué? Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con Cristo, nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Romanos 6:22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Apartado para qué? Para su uso, para su gloria, pero también apartado para heredar el reino de los cielos y la vida eterna. A usted no sé qué siente cuando oye esto, pero saben que mi vida trae gozo. Pero aquellas personas que dicen, ¿sabes qué, Señor? Te voy a seguir, voy a ser verdaderamente tu discípulo, pues saben que el Señor ha hecho la obra en ti. Y Juan 3:16 dice, eh, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Saben qué? La sangre de Cristo es suficiente, pero es efectiva esa sangre para todo aquel que en él crea. Pero no crea una forma somera, superficial, sino una forma que se meta ahí con el Señor y que escudriña, que tenga una relación. Pero dice ahí, pero procuráis matarme. ¿Y por qué? Porque mi palabra no haya cabida en nosotros. ¿Y saben qué? Es el peligro más grande que hay en una vida, en una casa. ¿Saben qué? Que no haya cabida de la palabra de Dios en estos lugares. Y cabida es que es creer en lo que Dios dice. Lo que Jesús dice que Él es, pues ¿saben qué? Que haya cabida en nosotros.
Y es un reto para nosotros. ¿Y saben cuál es el reto hoy? Es que el Señor te habló hoy, que el Señor te dijo hoy. Te habló sobre conocer la verdad, te habló de ser verdaderamente sus discípulos. Esto está siendo mella. ¿Sabes qué? Quiero que tu palabra, Señor, se haga en mi vida. Quiero tener una relación contigo. Y de ahora en adelante, lo que me diga, Señor, va a caber en mi corazón, va a caber en mi mente, va a caer en mi vida, Señor, en mis palabras, en mis acciones. Así es de que es un reto grande que tenemos hoy. Es un reto la cual no sé si tú lo quieras tomar, pero ¿saben qué? Si lo quieres tomar, hoy es el tiempo. Padre, ni conocerte a ti. Y hoy nos invita, Señor, a ser verdaderamente libres, Señor, y a ser verdaderamente unos discípulos tuyos, unos discípulos que amen la verdad, que te amen a ti, que te respeten, que sean fieles, Señor, que no seamos. Nos dé la oportunidad para poder, Señor, poder manifestar los frutos de permanecer en ti, de abrazar tu palabra, de amarla, de respetarla. Señor, quita de nosotros cualquier impedimento, Dios, que impida, Señor, el fluir de tu espíritu. Que seas tú trayendo hoy re- gozo, paz, Señor, pero también que nos redargullas, Señor. Exhórtanos, enséñanos, Padre, como lo hacías conmigo, Dios, estos días, Señor, que me mostrabas en qué he pecado, Dios. Quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad.